cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Chicos, gracias, Josabel, porque hemos podido alabar y cantar al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón, a ese Dios que adoramos, que merece toda la honra y toda la gloria. Gracias, Josabel. Gracias, grupo. Gracias, chicos, por esos cantos preciosos. Espero que Dios los bendiga, que nos sigan guiando en estos tiempos de adoración y de alabanza. Espero que todos podamos estar ahí, concentrados, con la palabra de Dios en nuestra mano, con un corazón abierto, preparado para recibir la palabra de Dios. Qué privilegio estar juntos hoy aquí, mis hermanos, estudiando este libro maravilloso. Estamos estudiando una de las cartas más profundas y es la carta a los hebreos. Como dice su nombre, esta carta va dirigida a judíos que se habían convertido a Cristo. A raíz de su conversión, ellos empezaron a sufrir gran persecución. Y ellos preguntaban, ¿cuándo va a terminar esta prueba? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a concluir? Y esperaban y esperaban. ¿Y qué pasó? Eso los llevó a un desánimo, a abandonar sus prácticas espirituales, los llevó a enfriarse de tal manera que ya no querían seguir. Y ellos estaban evaluando seriamente renunciar al cristianismo o lo que la Biblia le llama apostatar y regresar al judaísmo, a su religión anterior, para que se terminara la persecución. El escritor les escribe esta hermosa carta para decirles: no claudiquen, sigan. Es cierto que hay sufrimiento, que ya están cansados quizá de tanto padecimiento, pero pronto se va a terminar esto. Y hermanos, esto también es para nosotros. No tienes por qué estar desanimado, frío. Tú puedes decirme, pastor, pero es que no nos estamos congregando, hermano. Eso es lo que necesitamos hacer ahorita, fortalecernos nuestra vida espiritual. Que tú aprendas a depender de tu caminar con Dios. A que tú desarrolles tu propio músculo espiritual, como lo vamos a ver en esta noche. En esos ejercicios espirituales, que tú fortalezcas tu vida espiritual. Es cierto, a mí me hace mucha falta la congregación, me hace mucha falta la iglesia cuando yo miro hermanos, incluso a veces mi esposa me dice, rompemos el protocolo y por eso nos da miedo la congregación, ir ahí, porque verles y no a darles un abrazo y no darnos la mano, hermanos, qué terrible eso, tener que andar esa distancia. Pero yo creo, hermanos, que es necesario. Y en este tiempo de prueba donde hermanos están pasando por situaciones de enfermedad personal, por sus familias, hemos estado orando por muchos de nuestros queridos hermanos. Y seguimos orando. Bueno, estamos orando por toda la iglesia, pero aquellos hermanos que están pasando por pruebas tienen todo nuestro apoyo espiritual. También, hermanos, han perdido parientes muy cercanos que están con mucho dolor en sus corazones. Muchos de ellos están con sus negocios con mucha incertidumbre. Trabajos a veces no sabemos, hermanos, han perdido sus empleos. Pero yo quiero animarles, hermanos, no claudiquemos. No dejes que este tiempo te lleve a un estado de enfriamiento espiritual. No permitas que eso ocurra en tu vida. Y de eso vamos a hablar en esta noche. En esta noche hay una exhortación muy fuerte para todos nosotros, porque esto no es para ti. Al estar estudiando este pasaje, Dios habla a mi corazón y Dios me reta a mí también de una forma muy particular. Acuérdense lo que dice Santiago 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque
enseñar la palabra de Dios es una tremenda responsabilidad. No solamente es agarrar un bate y darle patazos y garrotazos a la gente, no. Es que Dios trata primero con nosotros. Esdras 7:10, me encanta ese versículo. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y la palabra preparar ahí, hermanos, es una palabra que habla de llevar un proceso. Así como cuando tú dices, voy a preparar los tamales, por ejemplo, para Navidad. Y tú compras las hojas y el maíz y lo cocinas y lo mueles y preparas la carne y el recado y todo lo que lleva. Lleva un proceso. Pues la idea es preparar el corazón, es hacerlo a través de un proceso, limpiar nuestro corazón, evaluarnos permanentemente, confesar nuestros pecados, mantener una intimidad con Dios, desarrollar una pasión y un amor hacia Dios, de tal forma que ese amor supere todas las pasiones y todo el amor que podemos tener por las cosas y las personas aquí en esta tierra. Que el amor de Dios sea el más grande que yo tenga en mi corazón. Y dice que Esdras había preparado su corazón. Esdras 7:10. Dice, para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir es estudiar diligentemente. Segundo dice, y para cumplirla. Y tercero dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estudiarla, obedecerla y predicarla. Yo creo que tenemos que hacer esto. Hoy es un pasaje muy serio que vamos a comenzar. No lo vamos a poder terminar porque hay demasiado contenido en este pasaje. Solo vamos a ver los últimos versículos. Ahora, acuérdense que aquí hemos estado desarrollando dos temas ya de la carta a los Hebreos. El primer tema, Jesucristo es la más perfecta, total, sublime y última revelación de Dios al hombre. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 4 y versículo 13. Hemos entrado a la segunda sección. Jesucristo es el más perfecto, completo y necesario sumo sacerdote de Dios para el hombre. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? Porque acuérdate que ya en el capítulo 1, el escritor probó que Jesucristo es Dios. E incluso hablando a los ángeles, dice en Hebreos, en el capítulo 1, lo voy a leer para que tú mires y puedas recordar esto. Dice que Dios le dijo a su Hijo, en Hebreos capítulo 1, verso 8, mas del Hijo dice, ¿quién es el sujeto de ese dice? Es Dios. Dios dice de su Hijo. Mira el versículo 8. Tu trono, oh Dios. Dios le llama Dios a su Hijo. Él es Dios. Ahora, ¿por qué esto es sumamente importante, hermano? Mira, yo quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Hechos, porque aquí en Hechos estaba yo viendo y dije, voy a relacionar estos dos pasajes. Mira conmigo, por favor, Hechos 17, donde el apóstol Pablo llega a Atenas, está desarrollando su segundo viaje misionero, y después de estar en Tesalónica lo sacaron, se fue a Berea, lo sacaron, y luego se fue a Atenas, y ahí en Atenas estaba esperando que sus colaboradores, Timoteo y Silas, vinieran para juntarse con él y continuar su viaje misionero. Estando en Atenas, dice que vio a la ciudad entregada a la idolatría y comenzó a predicar. Mira el versículo 16. Estamos en Hechos 17:16. Mira cómo dice. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad, mira, la ciudad entregada a la idolatría. La idolatría no es nueva, la idolatría nació con el ser humano. El hombre es idólatra por naturaleza, le gusta las imágenes. Y luego, ¿qué dice? Versículo 17. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la
plaza cada día con los que concurrían. Pablo iba y predicaba y la gente le preguntaba y Pablo les contestaba y a veces discutía fuertemente con ellos. Pero mira el versículo 18. Aquí habla de dos grupos de filósofos griegos que incluso yo recuerdo que nos lo enseñaron cuando estábamos allá en primer curso, allá en el colegio. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Pablo llega ahí y los griegos eran muy filósofos, eran muy preparados. Acuérdense de Sócrates, de Filón, de Platón, de Aristóteles. Eran personas con una cultura tremenda, con una cultura tremenda. Incluso esto del imperio griego, mis hermanos, es un impacto que tuvo esos filósofos. Alejandro el Grande, el Magno, fue discípulo de Aristóteles, fue su mentor. Aristóteles fue su maestro, lo formó y eso fue lo que le dio la cultura al imperio griego. Y estos filósofos eran de esas culturas. Ahora, ¿cuál era la distinción de estos dos filósofos? Te lo voy a explicar rapidito. Los epicúreos decían que sus dioses, que tenían una cantidad enorme de dioses, vivían en una perfecta felicidad. A los epicúreos llamaban a sus dioses macarios. ¿Se acuerdan lo que significa esa palabra? Significa bienaventurados. O sea, para estos filósofos, y ellos lo enseñaban a la gente, los dioses vivían allá arriba en una felicidad plena, en una felicidad absoluta, y eran los únicos felices, los únicos que podían experimentar una verdadera y completa felicidad, de tal forma que ellos allá en su felicidad ni tan siquiera se daban cuenta que aquí abajo los hombres sufrían de dolor, de enfermedad, de necesidades, de pecados y de tantas cosas, porque ellos vivían allá en su mundo que le llamaban intermundia, le llamaban el intermundia, así le llamaban los epicúreos al lugar donde estaban sus dioses, felices, olvidados total y completamente del ser humano, ignorando totalmente la miseria del hombre. Pero por otro lado estaban los estoicos. Los estoicos, hermanos, decían que sus dioses, esos eran otro pensar, pero miren ustedes qué interesante y después van a ver por qué les estoy diciendo esto, que sus dioses eran incapaces de sentir algo. Ellos no sentían absolutamente nada. Todos los sentimientos ellos no los podían conocer. Entonces ellos le llamaban a sus dioses la apatía, de ahí viene nuestra palabra apatía, apáticos. Ellos no les importaba nada. Si el hombre sufría, si el hombre lloraba, si el hombre era infeliz, si el hombre era deprimido, todo eso a sus dioses no les importaba. Ese era el pensar de estos dos grupos de filósofos y eso era lo que enseñaban a la gente. Ahora, ¿por qué enfatizamos esto, mis hermanos? Enfatizamos esto por lo que dice aquí y esto lo vamos a unir con lo que estamos enseñando en Hebreos. Miren lo que dice aquí en el capítulo 17, verso 18 de Hechos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Ya les dije lo que ellos pensaban y lo que ellos enseñaban. ¿Okay? Y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y Pablo se pone ahí y comienza a hablar con ellos. Verso 22 dice,
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Y ahora mire usted, primero, idolatría. La ciudad dice entregada a la idolatría. Miles de dioses adoraban en el Olimpo griego. Miles de dioses. Y luego dice Pablo, ustedes son religiosos. La religiosidad lleva a la gente a la idolatría y la idolatría la lleva a la gente a la religiosidad. Cristo nos lleva a la salvación. Cristo nos lleva a la vida eterna. Cristo no vino a enseñar religión. Cristo no era ni católico, ni mormón, ni testigo de Jehová, ni adventista, ni de la iglesia bíblica, ni centroamericano, ni pentecostal. Él no tiene religión. Él es el que vino a restaurar la relación que el hombre había perdido con su Dios. Versículo número 23. Mire conmigo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Allá al final había un altar y le habían puesto esta inscripción: al Dios no conocido. Y ellos decían: por si acaso hay algún otro Dios que nosotros no lo sabemos, para que no se nos enoje, ahí le vamos a hacer su altar también. Y Pablo les dice: a ese Dios que ustedes quieren adorar, pero no le conocen, es a quien yo les vengo a anunciar. Pero miren lo que Pablo dice aquí. Me fascina, hermanos. Me encanta. Versículo número 24. Primero dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el creador. Él no nos creó y se olvidó de nosotros. Versículo número 24. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Pablo enfatiza y dice: él es el Curios. Él es el rey, el que manda, el que gobierna en el cielo y en la tierra. Tercero, no habita en templo hechos de manos humanas. ¿Qué quiere decir eso? Él es infinito. A él no lo podemos meter en una capilla. Mire, la capilla está allá, está cerrada, pero Dios está aquí en nuestro corazón. Él está aquí en mi casa con nosotros. A él no lo podemos enclaustrar. Él es infinito, infinito en presencia, en gloria, en poder, en majestad, en santidad y como usted lo quiera ver. Versículo número 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él es independiente. Él no necesita nada. No necesita ni mi adoración, ni a mi persona. No necesita comida, no necesita agua, no necesita absolutamente nada. De hecho, él existía antes de que toda esta creación existiera. Y él no necesitaba nada de esto. Que yo lo alabe o no lo alabe, no lo hace más Dios o menos Dios. Que yo lo rechace y lo blasfeme, no lo hace más Dios o menos Dios. Él es Dios. Él no necesita nada de mí. Ni mi adoración, ni mi alabanza, ni mi obediencia, ni mi rechazo. Él no necesita nada. Yo soy el que necesito a Dios. ¿Okay? Él es independiente. No necesita nada. Y mira, aquí Pablo enfatiza esto y dice, versículo número 25 al final: pues él es el que da vida a todos y aliento y todas las cosas. Pablo les dice: ustedes, filósofos, epicúreos y estoicos, por un lado creen que Dios está allá arriba en el cielo, esos dioses que ustedes tienen, y que ellos son felices y que no les importa la miseria humana. Por otro lado, los estoicos creen que sus dioses son indiferentes y no les importa el sufrimiento porque ellos son incapaces de tener cierto sentimiento por el ser humano. A ellos no les importa. Pablo les dice: están equivocados. El Dios que hizo el cielo y la tierra, omnipotente, eterno, Señor, soberano, independiente. Mire cómo les dice: Él es el que nos da vida, aliento y todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está metido con nosotros. Él no está como estos dioses que ustedes se han inventado.
Versículo número 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él sigue gobernando al hombre, sus tiempos, el tiempo que van a vivir aquí, cuándo van a ser y cuándo van a morir. Todo eso Dios lo tiene controlado, les dice Pablo. Dios no está alejado. Y mire cómo les dice, verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Y esto me fascina. Aunque ciertamente quiere decir sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de discusión. Por favor, no duden esto. ¿Qué les dice Pablo? No está lejos de cada uno de nosotros. Ustedes, les dice Pablo, tienen dioses que por un lado están allá en su intermundia, que son felices y que ignoran el dolor y la miseria del ser humano. Y por otro lado, los estoicos tienen otro tipo de dioses que creen que no les importa el ser humano. No tienen ningún tipo de sentimiento por el hombre. Ahora les dice Pablo, el Dios que yo les predico es un Dios que sí está interesado en ustedes, que se ha acercado a ustedes, que mira por ustedes, que les provee a ustedes, que les cuida a ustedes, que les da la vida y todo lo que ustedes necesitan. Y mire cómo dice, versículo 27, ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Y mi amigo, puede ser que tú no conozcas a Cristo, pero Él no está lejos de ti. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, Romanos 10, no digas en tu corazón. Mira cómo dice, no lo digas. Ah, mira, es que eso de la salvación es difícil. Es que eso de salvarse, ¿cómo cuesta? Hay que hacer sacrificios y hay que hacer esto y dar lo otro y dar aquí y dar allá e ir aquí. Dice, no digas eso. Cerca de ti está la palabra. Jesucristo dijo que la palabra de tu boca y de tu corazón, esa fe, con solo que tú se lo clames, se lo pidas, Él te va a salvar. No está lejos de ti. Porque Él está interesado en nosotros. Los dioses de estos personajes, epicúreos y estoicos y de todos los griegos, eran dioses indiferentes al pecado, a la miseria, al dolor, al sufrimiento del ser humano. Pero nosotros tenemos un Dios vivo, verdadero, como ya lo dijo Pablo aquí, que Él se hizo hombre y participó de nuestra naturaleza humana. Y eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. ¿Ya se dieron cuenta cómo está la conexión aquí? Dios no está lejos. Él siente nuestro dolor. Él llora con nosotros, hermano. Él sufre contigo. Él entiende tu incertidumbre. Él entiende incluso, aunque no está de acuerdo, pero Él entiende tus flaquezas y tus pecados. Porque es el Dios que vive con nosotros. Es el Dios que se hizo hombre y lloró frente a la tumba de Lázaro. Y lloró sobre Jerusalén al ver la dureza y el rechazo de la salvación de este pueblo. Es el Dios que tocó al leproso. Los leprosos eran odiados, despreciados. Nadie se acercaba a ellos. Cristo llega y lo toca. Es el Dios que abraza al pecador. Es el Dios que nos ama. Ese es Jesús, el Dios hombre. No está lejos de nosotros. Él convive con nosotros. Él sufre con nosotros. Él entiende cuando tú vas donde el médico y cuando el médico te dice, usted tiene una enfermedad que ya no tiene esperanza, no podemos hacer nada, y tú te quebrantas y te haces pedazos y tus emociones se ponen terriblemente mal, y él llega y te dice, hijo, aquí estoy yo,
Yo entiendo tu sufrimiento. ¿Mm? No está lejos de nosotros. Versículo número 27 dice, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, sin duda, no está lejos de cada uno de nosotros. Y mira el verso 28, cómo lo complementa Pablo. Porque en él, en este Dios vivo, verdadero, que se hizo hombre, que es el Dios hombre, vivimos y nos movemos y somos. ¿Mm? Vivimos en Dios. Él nos da la vida. Nos movemos. ¿Sabe por qué tenemos capacidad de movimiento? ¿Mm? Porque Dios nos da la capacidad para esto, para que tú vayas a tu trabajo, para que tú vengas a tu casa, para que vayas a pasear, para que vayas al médico, para que vayas a la iglesia, para que vayas. Dice, en Él nos movemos. Es como el pez en el agua. Así estamos en Dios, mi hermano. Y Él dice, y en Él somos. ¿Sabe lo que quiere decir esta frase? Solo en Él tenemos la verdadera existencia. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a Hebreos, porque eso es lo que está diciéndonos aquí. Él no está lejos de ti, mi hermano. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, perfecto, completo, total, que Dios ha puesto a favor nuestro como seres humanos que somos. Siendo Dios, se hizo hombre y Él comprende tus tentaciones, tus dudas, tus inquietudes, incluso tu pecado, tu indiferencia. Él sabe las luchas que nosotros tenemos. Es más, te voy a decir esto, cuando pecamos, Él lo sabe. Y sabe lo que Él quiere, mi hermano, que nos vayamos, que nos postremos, que nos arrodillemos, que le pidamos perdón. Y Él nos perdona. En el huerto del Edén, cuando Adán pecó, la Biblia dice que Dios llegó al huerto. ¿Y qué dijo Dios? Hombre, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba el hombre? No sabía, claro. Y le dijo el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dice Dios, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora, ¿sabía Dios dónde estaba el hombre? Claro que sabía. ¿Sabía Dios que el hombre ya había comido de ese árbol? Claro que sabía. ¿Sabía Dios que el hombre le había desobedecido y había pecado? Claro que sabía. Estas preguntas de Dios, hermanos, no reflejan ignorancia en Dios. Por favor, ¿sabe? Refleja gracia, amor, misericordia. Lo que Dios le está diciendo al hombre es, no te escondas, ven. Por eso Dios lo lleva con preguntas, para que el hombre venga y se postre y le diga a Dios, pequé, perdóname, pero el hombre no hace eso. ¿Cómo nos cuesta? Pero hay un Dios que nos ama, hermanos, y que está pendiente de ti 24 horas, día y noche, todos los días de tu vida. Nunca te va a dejar. Ahora, en este pasaje, del capítulo 4, 14, hasta el capítulo 8, verso 11, déjame ver, verso 13, perdón, 8, 13, nos presenta a Jesucristo como el más perfecto, completo y total sumo sacerdote de parte de Dios para el hombre. Ahora, ya vimos las primeras partes, capítulo número 5, perdón, capítulo número 4, del 14 al 16. ¿Qué vimos ahí? Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote que está en la casa del Padre. Dice que traspasó los cielos, se sentó a la diestra de Dios y desde ahí intercede por nosotros. Segundo, ¿qué vimos aquí dentro de esta sección grande? Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote que cumplió todos los requisitos de los sacerdotes, pero él es del orden de Melquisedec. Mira conmigo el versículo número, voy a leer el versículo 6. Mira, Hebreos 5, 6, por favor. Hebreos 5, 6.
como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo número 10. Y fue declarado por Dios. La palabra aquí, hermano, es un verbo en pasivo. Es un auristo pasivo. Cristo no se declaró, Dios lo declaró. ¿Eh? Dios fue el que declaró a Jesús sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Ahora, hermano, una preguntita. No contestes, no levantes la mano, solamente piensa. ¿Tú entiendes lo que es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? Si tú no lo entiendes, esta exhortación es para ti. Esto que vamos a estudiar esta noche es para ti. No te molestes, no te enojes. Siéntate, reflexiona. Ayer que salimos con mi esposa, íbamos en el carro y estábamos escuchando HRN. Y una chica de la radio, una periodista, dijo, no, dice, yo soy cristiana, dice. Y quiero decirles, dijo, que ahora que estoy en mi casa, me conecto al mensaje y yo estoy haciendo la cena y estoy conectada, escuchando. Hermano, yo creo que primero es una irreverencia a la palabra de Dios. Segundo, cuando tú estás haciendo la cena o cenando o haciendo, limpiando casa o lavando ropa o cualquier cosa y quieres escuchar, no puedes. Yo quiero pedirte que tú prestes atención a la palabra. No a mí. No estoy hablando de Manuel Puerto, estoy hablando de Dios. Si tú estás haciendo cena, tú no vas a estar concentrada en lo que Dios quiere enseñarte. Y esto es para ti, porque justamente estos hermanos han descuidado su crecimiento espiritual, su concentración en la palabra de Dios. Y mira cómo dice el texto bíblico. Vamos a leer ahora. ¿Qué es lo que encontramos? Capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, verso 20, lo que encontramos aquí, mi hermano, es una exhortación al peligro que tenemos de no continuar en nuestro crecimiento y madurez espiritual. En otras palabras, es como no avanzar. Es como que tú te hayas matriculado en primer grado. Imagínense que yo me matriculé en primer grado, creo que fue allá por el año, ¿qué? 65, por ahí, 1965. Muchos de ustedes no habían nacido todavía. Y luego me gradué de sexto grado. Salimos de sexto grado. Pero en vez de ir al primer curso, hubiera regresado al primer grado. Y otra vez, y luego otra vez a primer grado. No. Aquí la idea es pasar el examen y avanzar. Hermano, tenemos que aprender a crecer. Hay cosas en la vida cristiana, mi hermano, por favor, que son elementales. Mira, te voy a decir esto. Leer la Biblia, orar, congregarse, compartir el evangelio, diezmar y ofrendar, son cosas elementales de primer grado. Presta atención. Eso es de primer grado, hermano. No podemos estar recalcando, hermano, orar. No, hombre, si todos los cristianos debemos orar todos los días. Eso es lo elemental que un cristiano debe hacer como cristiano y como hijo de Dios. Hay muchos que todavía están discutiendo y será que el diezmo hay que darlo, que eso es del Antiguo Testamento, que esto es del Nuevo Testamento, que es aquí, que es por allá. Si no quieres dar tu diezmo, no lo des. Ese es tu problema, mi hermano. Tú vas a darle cuenta a tu Dios. Pero eso es rebeldía, no ofrendar, no diezmar. No orar es de rebeldía, ya es pecado.
No leer la Biblia diariamente es rebeldía y es un pecado. No congregarte es rebeldía y es un pecado. Esos son, como que te dijera, hermano, como el ABC, como el aprender a leer en primer grado. Todos los cristianos debemos hacer eso, pero debemos avanzar en nuestro crecimiento, en nuestra madurez espiritual. Debemos avanzar. Y de eso trata este pasaje. Una exhortación a graduarnos y a avanzar a otro estadio de crecimiento espiritual, a otro estadio de madurez espiritual. Capítulo número 5. Voy a detenerme en estos 4 versículos. Dice, acerca de esto, mira, versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden, o aquí es el rango, o la dignidad de Melquisedec. Y luego inmediatamente dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, qué llamado este más serio, qué exhortación más pesada. Y no solo es para ti, es para mí también. Porque yo también lucho. Quiero decirte que yo también lucho, que la oración es un ejercicio espiritual, que todos luchamos por esto, porque acuérdate lo que Pablo dice en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, la batalla entre la carne y el espíritu, Romanos 7 y 8. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Pablo dice en Gálatas 5, del 19 en adelante, hablando de las obras de la carne y del fruto del espíritu. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Y lo dice claro. Andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una oposición humana, natural, carnal, de rebeldía contra Dios. Y quiero decirte que yo también lucho por leer la Biblia todos los días. Uno de los propósitos de mi vida ha sido leer la Biblia completa durante todo el año. Y normalmente en el primer semestre trato de terminar toda la Biblia y en el segundo semestre del año de leer y repasar algunos pasajes o libros de la Biblia para seguirme alimentando mi alma y mi corazón. Lo he hecho en los últimos 25, 30 años, pero no es fácil. Es una lucha. Agarrar la Biblia y sentarme. Hace poco estaba en Crónicas, leyendo Crónicas, y esa lista de los primeros capítulos de Crónicas. Yo digo, ¿y para qué? Dios puso esto aquí, pero dice que esa palabra es inspirada por Dios y tenemos que respetarla y tenemos que leerla. Hay pasajes de la Biblia, mi hermano, que yo jamás los voy a predicar, pero eso no quiere decir que no están allí y que yo no debo de leerlos. Y no debo de leer solo el Salmo 23 y lo que me gusta, debo leer toda la Escritura. Pero estos son pasos elementales. Óigame, hermano, escucha esto. Todos los cristianos
Todos los que ya recibieron a Cristo como su Salvador personal, todos debemos de orar todos los días, sin que nadie te esté diciendo, hermano, ora. Ya oraste. Debes de leer la Biblia todos los días. Debes de predicar el evangelio. A propósito, yo le he preguntado a muchos cristianos, hermano, ¿me puedes explicar el evangelio? ¿Y sabe qué? No saben. Una vez pasé un examen en la iglesia bíblica El Molino. ¿Qué es el evangelio? Y ahí tengo guardados todavía sus respuestas. Ese día casi me suicido. Ese día casi me suicido. ¿Qué es el evangelio? Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué es el evangelio? Es el gran amor de Dios. ¿Qué es el evangelio? Y unas preguntas, hermanos, unas respuestas tan lejos de la escritura. ¿Cómo es que tú eres salvo, mi hermano, y no sabes lo que es el evangelio? No puedes explicar el evangelio. Entonces, ¿qué salvación es la que tienes? Piensa en tu vida, por favor. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Entendiste el evangelio? Los puntos clave del evangelio. En el discipulado que hemos estado llevando en la iglesia, una de las cosas es aprender el evangelio, entender lo que es el evangelio. Ahí al final en Mateo 7, Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablamos nuevas lenguas, y yo les diré, nunca los conocí, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Porque esos fueron religiosos, no convertidos. Dios no quiere religiosos, quiere convertidos, quiere personas salvas. Si tú no sabes lo que es el evangelio, hermano, pregúntate, ¿qué pasa en mi vida? Si tú no puedes compartir el evangelio a un vecino, a un compañero de trabajo, hay gente que me llama, pastor, fíjate que tengo un amigo que lo he invitado a la iglesia, pero quiere que escuchar el evangelio, cree que puede irlo a evangelizar. ¿Y por qué no lo evangeliza usted, hermano? Y yo lo hago con todo amor. A mí me encanta predicar el evangelio. Pero yo creo que tú debes hacer eso. Ganar a tus amigos para Cristo, predicándoles el evangelio de Jesucristo. Como te digo, congregarse, eso debe de ser ya una norma de los hijos de Dios. Llegar para adorar juntos al Señor. Si lo hacemos a través de estos medios, de estas plataformas, pues unirnos, estar allí, concentrados. Si lo hacemos en la reunión física de la iglesia, pues vamos, no fallemos, a no ser que sea algo de realmente algo extraordinario. El dar nuestros diezmos y ofrendas, el servir al Señor en algún área del ministerio. Hermano, eso es elemental. Elemental. Aquí hay una exhortación seria a crecer, a pasar, a graduarnos, a decir, mire, yo ya leo la Biblia todos los días, yo estoy orando, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más? Involucrarme en un discipulado. Quiero aprender más de la palabra. ¿En qué área puedo servir del ministerio? Es importante, hermanos, que nosotros podamos observar acá, en esta exhortación muy seria, y esto estoy haciendo una introducción a todo este pasaje. ¿Sí? Y mira, la primera frase acerca de esto, más yo diría, al observar el griego del Nuevo Testamento, es alrededor de quién, porque aquí el énfasis no es esto, sino Cristo. Y la palabra aquí, esto debería de ser quién, porque es un pronombre relativo, quién. En otras palabras, alrededor de Cristo o alrededor de quién, de este Señor llamado Jesús, que es el Dios hombre. De él tenemos mucho que decir y difícil de explicar.
comenzando con el sacerdocio de Cristo. Dice el escritor, ¿saben una cosa, señores? Tengo un grave problema al querer hablar de Cristo, de su persona y de su sacerdocio, según el orden de Melquisedec. El escritor se encuentra con un serio obstáculo, con un serio problema. Sus lectores, los que van a recibir esta carta, no pueden entender, no pueden discernir qué es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Y qué pasa aquí entonces? Hay una falta de crecimiento, hay una falta de madurez espiritual porque ha habido un descuido en su vida. Y hermano, muchos de nosotros estamos descuidando nuestra vida espiritual. Llegamos a la iglesia y el predicador predica, el pastor predica y no entendí nada. Pero salís de la iglesia y te vas a ver un partido de fútbol, en vez de meditar en la predicación, no tomas nota de nada, sabes de que lo que nosotros escuchamos solamente se te va a quedar un 10% una hora después de que tú escuchaste. En otras palabras, nosotros terminamos, digamos, 8:30 nuestra reunión, a las 9:30, de 8:30 a 9:30, solamente vas a recordar 10%. Al siguiente día, menos del 5%, y en 8 días, nada. Gente que no toma nota, gente que va y está pensando en su negocio, pensando en su trabajo, desconcentrado, como decía esta chica de HRN, yo estoy haciendo la cena ahí, los huevitos, y ahí estamos comiendo y escuchando. No, eso no es así. No te engañes a ti mismo. No te engañes. Dice el escritor, ¿alrededor de quién? En Hebreos 5:11. En otras palabras, sobre este personaje llamado Jesús, que es Dios hombre, y nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo tengo mucho que decir, pero es difícil de explicar. Dice el escritor, tengo un conocimiento muy profundo, muy amplio, pero me cuesta explicárselo porque ustedes no lo pueden entender. Han descuidado mucho su crecimiento y su madurez espiritual. Y hay algo importante. Mira el versículo número 12, por favor. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, y esto me llama la atención a mí, hermano. ¿Sabe qué? Hay gente que se llena la boca. Yo tengo 20 años de venir a esta iglesia. ¿Y qué? Eso no te da madurez. Eso no te da santidad. Eso no te da piedad. Eso no te da conocimientos. Eso no te da autoridad. No te llenes la boca con eso, por favor. ¿Qué dice la escritura? Después de tanto tiempo. Esta gente ya tenía años de estar en la iglesia. De hecho, le escribe a judíos que probablemente muchos de estos judíos habían recibido a Cristo allá en Jerusalén cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, que tendrían que ya unos 40 años de ser cristianos, que algunos de ellos andaban en 30 años de ser cristianos. Por eso el escritor les dice, después de tanto tiempo, hermano, tú puedes ir todos los domingos a una iglesia, sentarte, pero eso no te va a dar madurez, aunque hayan pasado 20, 30 o 40 años. Es el interés que tú tengas en crecer, es la dedicación y la devoción que tengas por Dios y por su palabra y por caminar con Él y por servirle y porque Él transforme tu vida y tu corazón. No te llenes la boca diciendo, es que yo tengo 20 años de ser cristiano, yo desde niño. Pero el carácter es cascarrabias. No hay madurez, no hay crecimiento, no hay espiritualidad, chismeando, criticando, señalando, juzgando. No vas donde el hermano y lo confrontas y le dices, hermano, ven, quiero platicar contigo de dos personas maduras espiritualmente hablando.
me molestó esto y esto. No, ahí andas hablando atrás de todo mundo, con actitudes soberbias, arrogantes, prepotentes, gritándole a la esposa, tratando mal a los hijos, robando en el trabajo, llegando tarde, dando mal testimonio. Y así dices que tienes 20, 30 años. Y si tú eres diferente, gloria a Dios por tu vida, hermano. Pero si tú te llenas la boca diciendo, porque de eso está tratando este pasaje, que tú tienes tantos años de ser convertido, pero tu testimonio es malo, metido en deudas, quedándole mal a la gente, dando mal testimonio en tu trabajo. Mucha gente me ha dicho, mire, para ser cristiano como fulano, vienen el trabajo como es. Una vez fui a visitar a un caballero, no llegaba a la iglesia, su esposa era de las que llegaba permanentemente. Yo le digo, mira, te quiero invitar, vamos, mira a tu esposa. Y sabe, me dice, mire, le voy a decir algo, pastor. Yo no sé a qué va esta mujer a la iglesia. Y se lo voy a decir delante de ella. Y me dijo esto y esto y esto. Y que le diga si es cierto o es mentira. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que las mujeres no tienen que llevar al pastor para evangelizar a sus maridos. Las que tienen maridos impíos deben de ganarlos sin palabra por su conducta casta y respetuosa, por su testimonio. Me acuerdo hace mucho tiempo conocí a una señora, a una pareja evangelista. Ese hombre amaba al Señor. Y me dice, pastor, le voy a contar mi testimonio. Mire, yo era un hombre patán, borracho, mujeriego, grosero. Llegaba con las mujeres y mis amigos borrachos a la casa a medianoche. Decía, mujer, levantate, deja de estar ahí durmiendo, haragana, hacernos comida. Y andaba borracho con los amigos, 10, 11, 12, 1 de la mañana. Y llegaba a despertar a mi esposa. Mi esposa se levantaba y comenzaba a hacer comida. Yo estaba ahí en la sala, riéndome y bebiendo y chisteando con mis amigos. Y yo diciéndole, apúrate, no servís para nada. Y ella solo me decía, ya voy, amor, ya voy, paciencia, ya te voy a servir. Y nos ponía comida a todos. Y un día, dice, y eso pasó muchas veces, en un momento de lucidez mental que Dios me dio, como el hijo pródigo que volvió en mí, dice, le dije, oíme, mujer, ¿por qué tú eres tan especial conmigo y me tratas tan bien y yo soy una bestia, un animal contigo? Mire, él, el impío. Y la esposa le dice, ¿sabes una cosa? Yo te amo a ti. Y tu único tiempo de felicidad va a ser este poquito de años y yo no te lo voy a estropear. Si esa es tu felicidad y así quieres vivir, así viví. Yo voy a ser feliz por la eternidad. Y en ese momento, dice, esa mujer me sacudió y le dije, yo quiero vivir contigo. Y ahí me arrodillé y ese día recibí a Cristo como mi Salvador. Tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que madurar. El próximo domingo continuamos con este pasaje. Es demasiado rico. He estado analizando las palabras, como las formas de construcción del pasaje. Qué tremenda enseñanza. Es necesario que crezcamos en nuestra vida espiritual. Y el domingo vamos a verlo a fondo y vamos a ver cómo debemos de crecer y qué tenemos que hacer para crecer. Terminemos con oración. Yo quiero que tú cierres tus ojos y preguntes, ¿qué tanto me importa Dios? ¿Qué tanto me importa su palabra? ¿Qué tanto tiempo dedico yo a estudiar la Biblia, a leer libros cristianos, a escuchar mensajes cristianos, a reflexionar en mis debilidades y pecados para irlos dejando, en dar buen testimonio? Evalúa tu vida en este momento. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú entiendes nuestros pecados y debilidades, Señor, pero no estás de acuerdo con ellos.
con esa indiferencia, ese materialismo, esa apatía, esa carnalidad, ese mal testimonio, esa ingratitud de nuestro corazón. Padre, sacúdenos en lo más profundo de nuestras entrañas, de nuestro ser, y ayúdanos a cambiar, a llevar una vida, Señor, comprometidas contigo, con tu santidad, con tu piedad, con tu palabra, con tu testimonio. Padre, tú nos has dicho que nosotros somos luz, Señor, que esa es nuestra naturaleza, es brillar. Ayúdanos a brillar para gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero mucho, hermanos.